Y tal y como hemos anunciado hoy, Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, está con nosotros. Alberto Garzón, ¿qué tal, Egunon? Buenos días. ¿Qué tal, Egunon? Buenos días, muchas gracias. Alberto Garzón, es inevitable que tengamos que hablar precisamente de lo que sucede en estos momentos, de Cataluña. No sé qué lectura hace de lo que sucedió en el día de ayer, bueno, o el fin de semana, ¿no? Porque ha habido incluso dos movilizaciones, una sin banderas y otra con muchas banderas para contraponerla precisamente a las que hubo la semana pasada, el famoso 1 de octubre, ¿no? Sí, lo cierto es que lo que estamos viviendo, a mi juicio, es una escalada de tensión en toda la sociedad, no solo en la sociedad catalana. Y este es el resultado de la falta de cauces políticos para abordar un problema de naturaleza política y por lo tanto tiene responsables y en primer lugar son los diferentes gobiernos, el de la Generalitat por un lado, con Puigdemont a la cabeza, cuya estrategia a mi juicio es insostenible porque pretende declarar la independencia sin fundamento ni base social suficiente. Y por otro lado, quizás con mayor gravedad, el gobierno de Mariano Rajoy, que niega el conflicto político, niega la existencia de ese conflicto y se opone a cualquier tipo de diálogo o de mediación para encauzar esto. Y en tanto esto ocurre, lo que sucede es que se dispara la tensión en todo el conjunto de la sociedad. Los elementos nacionalistas se saltan muchísimo más que en otras épocas y nos encontramos ante un riesgo evidente de fractura social en virtud de la incapacidad política de los gobernantes. ¿Cree que eso puede ser así, una vez que, si esto sigue avanzando tal y como parece que se han metido los dos en la autopista, los dos coches en la autopista? Yo creo que todavía estamos en la fase de ascenso de esta escalada de tensión. Me temo, por las declaraciones que hemos estado escuchando, que no hay un propósito de encauzar esto de alguna forma civilizada de momento en esta fase, porque parece que va a haber una declaración de independencia de forma unilateral y, como digo, sin sustento suficiente. Cuando digo sustento me refiero a que, nos guste o no, el referéndum no tuvo las garantías suficientes, no ha tenido capacidad de legitimarse ante ninguna otra institución, ni siquiera de Europa, y al mismo tiempo el único, dato que podríamos tirar es el de las elecciones autonómicas de 2015, donde los partidos independentistas no llegaron al 50%. En suma, creo que lo que habría que hacer es llegar a una fase de diálogo donde se pudieran llegar a soluciones políticas pactadas. Y yo creo, además en nombre de Izquierda Unida, que la forma más adecuada para ello es el referéndum pactado y un modelo de Estado diferente que fuera, a nuestro juicio, federal, como síntesis casi natural. Pero estamos muy lejos todavía, para ser honestos, de llegar a hablar de estas cuestiones, porque en este momento, como decía, seguimos en la fase de ascenso de la escalada. ¿Le preocupa, por ejemplo, que se han definido la postura de Izquierda Unida, Unidos Podemos, en este caso también, como equidistante? Bueno, es algo natural en estos momentos de tensión y sobre todo, insisto, con el elemento nacionalista cogiendo mucha fuerza, que se polarice o se trate de polarizar la sociedad. De hecho, el otro día en Madrid, el sábado, nos encontrábamos en una manifestación sin banderas, todos vestidos de blanco pidiendo diálogo, y se contraponía a la manifestación en Colón con un nacionalismo exacerbado, también con ingredientes en algunos casos ultra, que lo que pedía era la unidad de España y la ausencia de diálogo. Entonces este contraste era verdaderamente llamativo y quienes participaron en esa manifestación de la unidad de España acusaban a los que estábamos en la otra manifestación pidiendo diálogos de algo tan llamativo como la traición, que es una de las cosas que nos gritaban algunas personas por la calle. Evidentemente no pretendo generalizar, pero sí que era uno de los factores que ahí estaban explicando por qué en estos momentos de tensión las posturas que a mi juicio son más sensatas y son de sentido común y probablemente sean las más normales en cualquier otro país de Europa que tenga una larga tradición democrática, en nuestro caso ahora mismo pues son vistas como equidistantes cuando en modo alguno lo son. Ha mencionado que cree que mañana puede haber esa declaración unilateral. ¿Cree que va a ser esa declaración unilateral de independencia que espera la Asamblea Nacional Catalana o estaremos en un ámbito más simbólico con un compromiso que todavía puede quedar entre dos aguas?
Bueno, yo creo que lo que se conoce popularmente como bloque independentista está formado por partidos y agentes sociales y políticos muy heterogéneos. Y esto pues implica que no hay una posibilidad de marcar una estrategia única y que el resultado final va a ser pues una suerte de síntesis. Creo que vamos a estar lejos de una declaración unilateral de independencia formal y jurídica. Es el producto no de una especulación mía, sino de muchas conversaciones mantenidas en los últimos días, pero creo que vamos a estar ante una declaración de carácter simbólico e incluso político, que en cualquier caso va a ser interpretada como una declaración de independencia a todos los efectos por parte del Gobierno de España. Y eso es lo verdaderamente preocupante, el hecho de que sigamos en esa fase de ascenso, de escalada, en la que la declaración de independencia, independientemente de la forma concreta que tome, va a ser seguida por una reacción durísima y contundente del Gobierno de España y del bloque reaccionario que forman PP y Ciudadanos como mínimo, que nos va a llevar a una situación bastante lamentable, porque va a seguir siendo un conflicto sin cauces políticos, que es lo que necesitamos en cualquier sociedad democrática para resolver problemas que no tienen que ver con la locura, por decirlo de alguna forma, de 2 o 3 dirigentes, sino que tiene que ver con un fenómeno social que evidentemente en el caso de Cataluña pues traspasa los 2,5 millones de personas que se han ido movilizando en las últimas semanas. Sí, han mencionado que espera una reacción contundente del Gobierno de España. ¿Espera, por ejemplo, la aplicación del 155? Bueno, si atendemos a las declaraciones y contamos con la hipótesis de que no son falsas, pues me temo que es una de las posibilidades en absoluto a descartar, y probablemente la más posible. Es lo que ha dicho Mariano Rajoy, es lo que han dicho algunos dirigentes del Partido Popular, y es también lo que se le pide desde la parte más reaccionaria del Estado, que es el Partido de Ciudadanos. Entonces, ante una declaración unilateral de independencia que va a contar con muy pocos apoyos, incluso intuyo dentro de la sociedad catalana, pues Mariano Rajoy puede verse fortalecido para intentar ganar con el tema nacional y en el campo nacional lo que no puede ganar en el tema de la corrupción. Por ejemplo, hoy mismo Anticorrupción le ha pedido la condena al Partido Popular por la corrupción en el caso Gürtel. Ahí, en ese campo, nunca ganaría el Partido Popular, igual que tampoco ganaría en el campo social de los recortes, los servicios públicos, pero creo que la estrategia del Partido Popular en este caso es lanzarse con todo en el tema nacional, que sabe que es un lugar y un campo que puede rentabilizar muchísimo mejor. ¿Eso quiere decir, Alberto Garzón, que usted cree, por ejemplo, que en este caso el Partido Popular está utilizando Cataluña para fortalecerse en el conjunto del Estado? Es decir, dado por perdido Cataluña, ¿crezcamos en los otros lugares? En gran medida estoy convencido, porque el Partido Popular es un partido, a mi juicio, reaccionario, de derechas, conservador. Se le puede etiquetar de muchas formas: corrupto, torpe, irresponsable, pero hay una cosa que yo creo que no se le puede culpar, y es de ser tonto. No es un partido que no sea consciente de lo que se está moviendo ni del tablero del juego. Es el partido que tiene acceso a los servicios de inteligencia del Estado, es el partido que tiene acceso a la mejor información y más actualizada de cómo se mueve la sociedad, y creo que está midiendo en este caso que este campo de batalla le beneficia. En primer lugar, porque es coherente con sus postulados ideológicos, heredados ya de una larga arraigo histórico, esa idea de la sacrosanta unidad de España, y entonces eso conecta muy bien con su base social, pero al mismo tiempo es conocedor de que la cuestión nacional en España es verdaderamente conflictiva y bastante conservadora. Siempre lo fue. Y entonces yo creo que el Partido Popular está midiendo no solo ganar y recuperar espacio obtenido de las clases medias frustradas por la crisis y de las clases populares en el resto de España, sino también en la propia Cataluña, en la que su rival más inmediato es Ciudadanos. El Partido Popular allí en Cataluña es prácticamente intrascendente, tiene una presencia testimonial y marginal, y encima está encabezado por uno de los dirigentes más declaradamente ultraderechistas de este país. Pero Ciudadanos, que es su rival inmediato, es la segunda fuerza política, y yo creo que ahí hay también un análisis puesto en el ámbito electoral, sin lugar a dudas, porque en el gobierno de Mariano Rajoy también creo que son conscientes de que tarde o temprano se va a tener que iniciar un diálogo, pero mientras este diálogo no se inicia, toda esta afrenta tiene mucho de espectáculo y tiene mucho de rentabilizar electoralmente unos sentimientos y unas pasiones que se han despertado en este contexto. ¿Usted cree que con estos interlocutores, por un lado y por el otro, es decir, Mariano Rajoy en este caso o Puigdemont, se puede llegar a algún acuerdo? ¿Se pueden sentar en una mesa a negociar algo?
si quisieran se podría, es decir, no tenemos un problema técnico, tenemos un problema de voluntad política, y el problema de la voluntad política es que mientras obedezca a criterios que no son de país o no son pensando en el medio y en el largo plazo, pues lo que tenemos clarísimamente es un intento de rentabilizar electoralmente, en el caso de Rajoy, como explicaba, pero también en el caso de Puigdemont, aunque por razones diferentes y no en este caso electorales, sino que Puigdemont es una persona que no tiene una carrera política por delante, simplemente ha venido a cubrir un papel dentro de un bloque muy heterogéneo con diferentes interpretaciones de lo que está sucediendo y que está conformado, ahí sí, por partidos políticos que también tienen el ojo puesto en las siguientes elecciones y que no todos tienen el mismo interés en acudir a esas elecciones con celeridad, dado que las encuestas están dando un reparto muy diverso y muy desigual entre esos actores, como es el PDeCAT, Esquerra o la CUP, que por lo tanto cada uno tiene una hoja de ruta muy diferente, y Puigdemont no deja de ser sino la síntesis final de alguna forma de esas heterogeneidades y de esas desigualdades. Con estos actores políticos parece que a día de hoy es imposible el diálogo, pero sobre todo son las lógicas que se encuentran detrás las que imposibilitan que el diálogo en este momento pueda producirse. Esta mañana declaraba a un medio belga Romeva y decía que cuando le preguntaban por la declaración de independencia decía, ¿acaso hay alternativa? Parece que estamos en un callejón sin salida en estos momentos. Bueno, hay un callejón sin salida en la medida en la que son dos posturas que parece que están huyendo hacia adelante y que no encuentran cauces políticos para realizarse. Y aquí yo, sin dejar de responsabilizar la parte correspondiente a Puigdemont y a ese bloque independentista, señalaría que la obligación política, incluso moral, del Gobierno de España es precisamente la de poner encima de la mesa cauces políticos. Es evidente que lo que se está pidiendo por la sociedad catalana, ese 80% de la sociedad catalana que quiere votar sobre su futuro y sobre cómo encaja Cataluña en el resto del Estado, que quiere votar y que puede ser independencia o puede ser una redefinición del modelo de Estado, esto ahora mismo es ilegal. Esto no cabe en la Constitución del 78. Y por lo tanto, cualquier, referencia, como hace Mariano Rajoy, al cumplimiento estricto de la ley, es un absurdo, porque estamos ante un problema político que carece, en este momento, de cauces para poder rediseñar las fórmulas del Estado y las fórmulas de relación entre Cataluña y España. Si existieran, si Mariano Rajoy se hubiera puesto, ya no hace una semana, sino hace un mes, a decir, vamos a sentarnos a hablar de cómo resolvemos un problema evidente que no puede ser ignorado. El 80% de Cataluña quiere hacer algo que ahora mismo es ilegal. Pues ¿cómo somos capaces de reconducir eso? Mientras no vayan a este problema, es decir, mientras no sea radical, se vaya a la raíz del problema, todo lo demás será, pues mucho simbolismo, mucho espectáculo y mucho llamamiento a la tribu propia para enfrentarla a la de enfrente. Y esto tiene unas consecuencias dramáticas a efectos de convivencia y de un escenario pacífico. Alguien ha comparado todo esto con un soufflé que va creciendo, pero ¿cree que se ha ido pinchando sobre todo por los movimientos empresariales de los últimos días? Bueno, los movimientos empresariales que hemos visto en los últimos días pertenecen al ámbito de la propaganda, más que de la realidad económica. Lo que estamos viendo no son nada más que declaraciones y cambios jurídicos que no alteran prácticamente lo más mínimo la composición del entramado empresarial del conjunto del Estado, incluso de Cataluña. Son declaraciones que están muy movidas por intenciones políticas. Naturalmente, el capital no tiene un interés más allá de la propia ganancia, no es un capital patriota, pero sí está sometido a las tensiones políticas de descolgar un teléfono, llamarle y decirle, hazme el favor de hacer este gesto político, a cambio ya veré cómo te devuelvo el favor. Este tipo de cuestiones operan en la realidad, pero si somos técnicamente rigurosos, podemos saber que el movimiento que han hecho las grandes empresas que han anunciado el desplazamiento de la sede social es un movimiento más simbólico que efectivo. No se ha movido un puesto de trabajo, no se ha movido un solo cajero, no ha habido un movimiento material, simplemente ha habido, algunas modificaciones menores, pero muy potentes en el ámbito simbólico, porque significan que las grandes empresas de Cataluña no están del lado de la independencia catalana, y esto es lo que verdaderamente está en juego, pero es parte, del escenario de propaganda que siempre participa en cualquier batalla política. Bueno, para alguien que es republicano y que ha escrito La Tercera República, un libro titulado La Tercera República, preguntarle por la figura del rey Felipe, no sé, coincide igual con Romeva, que abdicó de sus funciones, de las funciones naturales de un rey.
Bueno, lo cierto es que cuando hemos hablado con otros partidos internacionales que pertenecen a monarquías, se sorprenden de que el ciudadano Felipe de Borbón, en este caso jefe de Estado, no haya mediado, porque en sus países, sus respectivos países, las monarquías tienen un papel de mediador en conflictos políticos. En este caso, sin embargo, hemos visto cómo el jefe de Estado tomaba partido por una posición concreta y que además lo hacía de una forma ciertamente hostil, con un tono bronco, un tono que parecía más que pertenecía al campo y al ámbito de los cuarteles militares que al de una negociación política o alguna mediación política. Yo creo que esa intervención y ese discurso lo que hizo fue alimentar los ánimos más exaltados del nacionalismo español para contraponerlo con una posición legítima de una parte de la sociedad catalana, que era el derecho a la independencia. Por lo tanto, creo que fue un grave error porque comprometió su propio futuro al futuro del propio sistema del 78 y de Mariano Rajoy. No se le puede culpar por querer salvar su propia corona, porque al fin y al cabo lo que estamos viviendo es una crisis de régimen en la que se pone en cuestión todas las instituciones, especialmente la Constitución del 78 como un instrumento jurídico desbordado por los cambios sociales de los últimos años y de las últimas décadas, y eso naturalmente incluye en el PAC a la propia monarquía borbónica, que siempre en nuestro país además históricamente fue centralista y siempre fue contraria a cualquier tipo de acuerdo que caminara hacia el federalismo y ya no que decir, por supuesto, hacia cualquier tentativa independentista. Bueno, estamos viendo que la gravedad de los acontecimientos, ¿no? Ahí se suman todos los actores, nadie se va a quedar al margen. Por cierto, no le he preguntado por otra formación política, como es el Partido Socialista. Lo digo porque en muchas ocasiones ustedes han interpelado al Partido Socialista para ser alternativa, por ejemplo, al Partido Popular y a Mariano Rajoy. ¿En qué posición están en estos momentos? No sé si tienen contactos, los ha habido, han hablado de esto en las últimas horas. Sí, nosotros tenemos contactos y además permanentes con el Partido Socialista de forma natural, es obvio, pero la posición del Partido Socialista es bastante ambigua y con ambiguo me quiero decir que expresa en algunos casos bastantes contradicciones. La presencia en el día de ayer de una manifestación en la que alguien a quien yo tengo bastante estima, como es Josep Borrell, rodeado del ultraderechista Xavier Albiol y del reaccionario de Albert Rivera, ciertamente no parece conjugar del todo bien con el sentimiento, valores y principios del socialismo español y del socialismo catalán. Muchos de sus alcaldes catalanes han anunciado ya que si se aplica el 155 con el concurso del Partido Socialista, ellos van a dimitir y dejar el acta. Por otro lado, tenemos en Andalucía a una Susana Díaz que perdió las elecciones primarias en el Partido Socialista y que quizás, además de los elementos ideológicos, le mueve también cierto rencor personal y político contra Pedro Sánchez, porque está siendo la punta de lanza de la reacción contra, la reacción en general política, pero desde luego el apoyo de las políticas del Partido Popular en este caso. Entonces creo que la situación es compleja en el Partido Socialista y Pedro Sánchez ha sido valiente en alguna ocasión al respecto de esto, como cuando votó en contra de la proposición de Ciudadanos en el Congreso que optaba y proponía apoyar al Partido Popular, y yo creo que ahí fue valiente, y sin embargo vimos como una semana más tarde el propio Partido Socialista de Andalucía hacía exactamente lo contrario, sobre el mismo texto de Ciudadanos en el Parlamento andaluz. Es decir, creo que es un partido que es necesario para resolver este problema, porque de un lado tenemos un bloque reaccionario de PP y Ciudadanos que no entienden que hay un problema político más allá de los discursos, y por el otro lado tenemos, en fin, también un espacio independentista que está dispuesto a tomar una declaración unilateral de independencia. Creo que si el Partido Socialista fuera valiente, más valiente aún, y tomara la vía del diálogo, creo que junto con nosotros, el espacio político que sumamos, Izquierda Unida, Podemos y otros partidos, creo que podríamos canalizar todo esto, porque PP y Ciudadanos no tienen mayoría en este momento en el Congreso, pero creo que hay vértigo en el Partido Socialista para tomar este camino. De todas formas, ha mencionado, claro, Izquierda Unida también va de la mano de Podemos, etcétera, y realmente las posiciones son comunes en todos ustedes. Bueno, evidentemente tenemos posiciones también heterogéneas, son diferentes, incluso dentro de las propias organizaciones, pero en cualquier caso yo creo que hay bastante más consenso que en otros espacios políticos. En nuestro caso, en Izquierda Unida, la última propuesta que hicimos a favor del diálogo, a favor de una república federal y negando que el referéndum del 1 de octubre tuviera
tuviera la validez que nosotros creemos que tiene que tener un referéndum, y apostando por una solución negociada que implicara también un referéndum pactado, fue suscrita por el 85% del órgano de Izquierda Unida. En Podemos desconozco lo que han dicho sus órganos internos, pero me imagino que las relaciones serán similares. En Cataluña también tenemos una posición bastante estable, si bien es verdad que también tenemos a un porcentaje menor de independentistas dentro de nuestra formación, por razones muy diferentes que no vienen al caso. En toda circunstancia hay puntos de consenso muy evidentes en este espacio político, y estamos ante un problema político y esto requiere soluciones políticas. Esto puede ser obvio en cualquier país, pero parece que en España no lo es, y necesitamos esas soluciones políticas que contemplen la necesidad de un referéndum pactado tarde o temprano, que pueda canalizar de una forma civilizada pues unos deseos legítimos de una parte de la sociedad catalana, por un lado, y de una capacidad también de protestar frente a la independencia y de hacer campaña por el no. Yo creo que ese es el camino, y nunca va a ser el camino utilizar la represión, es decir, a la policía, a la Guardia Civil y a los jueces como protagonistas de un conflicto político que jamás se va a resolver por esa vía de la represión y el autoritarismo. Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana. Que tenga buena jornada. Muchísimas gracias, como siempre. Vale, agur, eskerrik asko, agur.